Héctor Ramírez, trailero asesinado en México Tuxpan. A mí me tocó contar esto porque yo iba detrás de Héctor esa noche. No lo conocía de toda la vida, pero en carretera uno hace hermanos a la fuerza. Compartes lonas, café recalentado y pláticas de madrugada que valen más que cualquier misa. Lo vi por última vez en la caseta de Tulancingo. Me hizo una seña con la mano, la típica de «ahí nos vemos adelante», y me sonrió con esa calma que tienen los que ya se acostumbraron a la ruta. Llevaba un refrigerado, carga fría, destino Veracruz. Yo, tarimas con víveres. Nada parecía distinto, salvo ese calor pegajoso que no se aflojaba aunque ya era tarde y la brisa venía de los cerros. La autopista México-Tuxpan a esas horas suena a grillos, a diésel y a un viento que sube y baja por las cañadas como si respirara. Pisé el acelerador para no perderle la vista a sus luces traseras. Dos foquitos rojos que se movían parejo, firmes. Héctor era de manejar sin brincos, sin frenones. Me relajó verlo estable. Abrí la ventana para espantar el sueño. El aire olía a pasto húmedo y a ese polvo fino que levanta el asfalto cuando pasan demasiados ejes. Me acomodé el cinturón, sorbí café tibio y pensé en mi familia. Cosas normales, nada de malos presentimientos. La primera señal rara fue un resplandor a un costado, un destello verde que cruzó de izquierda a derecha como si alguien hubiera encendido una lámpara y la hubiera apagado de golpe. Parpadeé fuerte. «Algún rancho, algún cuetero de fiesta», me dije. Luego vi algo más inquietante. Un auto chico, sin placas, pegado a la sombra del talud. No se movía, pero se adivinaban dos siluetas dentro. La noche tiene esa maña. Te enseña formas y te tapa las caras. Apreté el volante. Rebasé con faro y claxon. Nada. Silencio. Héctor seguía adelante, constante. Le marqué por radio. «¿Todo bien, compa?» Hubo estática, un rugido de motor y finalmente su voz, ronca, tranquila. «Todo en orden, viejo». Ya pasando el siguiente retorno, echamos un respiro. Ese plan me gustó. Parar, estirar las piernas, fumar un cigarro mirando los árboles. Uno así se engaña de que controla algo. No logramos llegar al retorno. El ataque ocurrió en una curva ancha, de esas que te invitan a confiarte. Me acuerdo clarito del sonido. No fue un trueno ni un petardazo. Fue un estallido seco, hueco, que te empuja el estómago hacia la espalda. Después, el parabrisas de Héctor se hizo una telaraña brillante bajo los faros. Vi chispas y pedacitos de vidrio volando como moscas de luz. Mi pie se fue solo al freno. Las llantas cantaron. El tráiler vibró como si le hubiera entrado un temblor por la quinta rueda. Y en ese par de segundos, la noche dejó de ser noche y se volvió un cuarto cerrado donde solo cabíamos el miedo y nosotros. Héctor no gritó, no alcanzó. Su camión dio un pequeño latigazo, se ladeó, y yo juraría que lo vi enderezarlo con ese gesto de hombros que tenemos cuando la caja quiere mandar. Alcanzó la orilla, golpeó con el estribo el bordo de tierra y afortunadamente no volcó. Se detuvo mal parado, cruzado en un ángulo raro, como si se hubiera quedado pensando a dónde quería dirigirse. Yo frené a unos metros, con las piernas de gelatina y la boca seca. Apagué luces para no encandilar, pero dejé los cuartos. Bajé con el corazón golpeándome las orejas. El olor del refrigerado era un frío que quema. La cabina de Héctor, en cambio, olía a metal caliente y a esa mezcla agria que tiene la sangre al tocar el aire. Subí la mirada y ahí estaba, el vidrio central abierto por un agujero como un ojo negro. La puerta del conductor no se abría. Toqué el fuselaje. Estaba vibrando aún. Los árboles alrededor parecían acercarse. No había nadie más a la vista, ni un alma, solo el zumbido de los cables y mi respiración corta que no alcanzaba a hacerse completa. Dije su nombre en voz alta, por si me escuchaba. «Héctor».
Nada. Me monté al estribo para ver. Mi mano dejó sudor en la lámina. La lámpara del techo oscilaba. En el asiento estaba él, ladeado hacia el respaldo, con el cinturón puesto todavía. Sus ojos no miraban nada. No quiero adornar lo que vi. Fue un tiro directo. Eso fue todo. No hubo pelea, no hubo discusión, no hubo oportunidad. Un golpe certero y el silencio. El radio seguía encendido. Se escuchaba la voz de algún operador lejano hablando de clima. Allá por Poza Rica está lloviendo feo. Me temblaron los dientes. Pensé en mover la palanca, en echar el freno de estacionamiento bien, en cerrar la puerta del cofre. Puras manías de oficio para sentir que hacía algo útil. Pero algo me detuvo. Un presentimiento, una sensación como de mirada clavada en la nuca. Miré hacia el monte. La curva, así sin tráfico, tiene una boca oscura donde la autopista se muerde a sí misma y vuelve a escupirte más adelante. En esa boca negra, a la derecha, vi un destello, un brillo mínimo, como el reflejo de un ojo de gato o de un lente. Me replegué detrás de la defensa, instinto puro. Quise agarrar el celular. Las manos no me obedecían. Tardé siglos en marcar al 911. Mientras sonaba, me animé a asomar medio rostro. El brillo ya no estaba. En su lugar, la sensación clara, nítida, de que había más de uno allá arriba. No sé cuántos. No sé si armados. No sé si eran los mismos del coche sin placas. Solo sé que la noche, que a veces nos cuida, esta vez estaba del lado de ellos. La llamada conectó y balbuceé la ubicación, la autopista, el kilómetro aproximado, un tráiler baleado, un operador herido. La operadora mantuvo la voz plana. Dijo que enviarían apoyo. Dijo que me resguardara. Colgué y me quedé con los latidos en la lengua. Volví a mirar a Héctor. Le acomodé el cinturón. No sé por qué. Le dije, como si pudiera oír: ya viene ayuda, compa. Mentira piadosa, o simplemente necesidad mía de poner palabras donde no cabía ninguna. Fue en ese rato, en esos minutos que no sé cuántos fueron, cuando la historia empezó a torcerse hacia lo que hoy contamos como leyenda. Porque yo juro por lo que más quieran que escuché pasos en la grava, pasos cortitos, ansiosos, de varias personas, y después nada, ni ramas quebradas, ni jadeos, ni voces. Silencio, como si el monte se los hubiera tragado con los tenis y todo. Volté a cada lado y los brazos se me llenaron de piel de gallina. Un aire helado salió de la caja del refrigerado y me pegó en la espalda. Por un instante sentí que algo se inclinaba sobre mí, como cuando tu sombra llega tarde y te alcanza. Me di vuelta de golpe, con el puño cerrado, y no había nadie. No soy de los que ven fantasmas, no me creo cuentos a la primera, pero esa noche el miedo tenía piernas y caminaba. Caminaba alrededor, zigzagueando, dejándome el rastro de su respiración en la oreja. Cada vez que yo giraba, se desvanecía. Cada vez que yo miraba al frente, me empujaba entre los omóplatos. Una travesura cruel. El primer apoyo que llegó no fue patrulla. Fueron 2 tráilers que venían en caravana. Bajaron los choferes con linternas y caras serias. Uno traía un tubo, otro traía una lámpara de esas que parecen sol de obra. Nos vimos sin hablar. Los movimientos sobraban. Uno alumbró la cabina, el otro escaneó la maleza. «No te quedes solo», me dijo un viejo con bigote canoso y manos llenas de cicatrices. Le temblaba el párpado, pero su voz no. «Aquí se esconden, se nos pegan a la sombra». Esa frase me quedó sonando como una campanita rota. Llegó la guardia un rato después. Llegaron también ambulancia y más curiosos que nunca faltan. Hicieron preguntas de trámite, tomaron fotos, hablaron por radios, se llevaron a Héctor. Yo di mi versión con el estómago boca abajo. Nadie me contradijo ni me creyó del todo.
Tal vez se bajaron por la barranca, dijo un guardia señalando la oscuridad, como si eso aclarara algo. Un paramédico, muchacho joven, fue el único que me miró distinto. «Respire, señor», me dijo, y me puso la mano en el hombro. Me di cuenta de que estaba empapado de sudor, como si hubiera corrido kilómetros. No había corrido ni un paso. Esa noche no dormimos. Nos quedamos a la orilla, con los tráileres como una pared mal hecha, esperando a que amaneciera para que la luz nos probara que no había nada escondido en el monte. Pero la luz no prueba nada. Sale el sol, y lo que viste de noche se vuelve broma, como si afuera alguien hubiera cambiado el escenario. Caminamos con los primeros rayos por la barranca. Solo piedras, ramas, una bolsa de plástico colgando de una espina y huellas viejas de llantas. Nada más. Los días siguientes fueron de coraje. El gremio se enoja, se calienta la sangre, se escriben mensajes en los grupos, se ponen moños negros en los retrovisores. Lo normal cuando nos arrancan a uno. De Héctor se habló bonito, que era derecho, que no se metía con nadie, que siempre tenía un consejo para los nuevos. Su familia lloró 3 días y luego empezó con el silencio que ya no se va. Y en medio de ese luto, en los patios y las casetas, empezó a colarse la otra parte, la que no sale en los comunicados, que en ese tramo, desde antes, había un aliento que se pegaba a los camiones, que se te trepaba por la llanta de refacción y se te sentaba al lado si ibas solo. Lo decían bajito, con vergüenza, lo decían como se cuentan los pecados. Yo asentía sin opinar, pero por dentro me acordaba del frío en la espalda y de los pasos en la grava, y sentía que ese aliento tenía razón de ser. Una semana después tuve que volver a pasar por ahí. Trabajo es trabajo, mismas cargas, mismos horarios. A mí no me gusta adornar las cosas, así que tomé mis precauciones. Charola prendida, radio abierto, teléfono a la mano, una navaja que no sirve de nada pero te engaña bonito. Al entrar a la curva, bajé una velocidad. Los árboles parecían asomarse sobre el guardarraíl, curiosos. Le hablé a Héctor por lo bajo, por si las dudas. «Aquí andamos, viejo». Fue un impulso tonto, y entonces, se los juro, el retrovisor del lado del chofer se movió solo, apenas 1 milímetro, lo justo para que yo lo notara. Ese tipo de cosas son las que te parten en dos. O te ríes de nervios y sigues, o te rompes y te orillas a llorar. Yo escogí la risa, una risita corta, fea, que se me atoró en la garganta, y seguí. No me pasó nada más, y quizá por eso empezó a crecer la versión de que Héctor, además de quedarse en el camino, se quedó cuidando la curva. Así lo dicen ahora, así lo cuentan los que rebasan de madrugada y sienten que alguien les acomoda el espejo o les apaga un ratito el ventilador de la cabina para que despierten. A veces aseguran ver 3 destellos color limón entre la maleza, como si alguien jugara con un puntero de esos de feria. Si los ves, no te detengas, recomiendan. Pasa y encomiéndate, que esos destellos no son para ti. Son señas entre los vivos y los otros. ¿Es cierto? No lo sé. Yo nada más cuento lo que viví. Pero sí he aprendido algo. En carretera, lo más pesado no es la carga, es la memoria. Se te pega a los brazos, al asiento, a las pestañas. Y cuando el miedo encuentra un nombre, Héctor, en este caso, deja de ser una sombra sin forma y se vuelve advertencia. Una muy sencilla, de las de antes, de las que nuestras abuelas entendían sin mapa ni teléfono. Si la curva se te cierra y el monte te mira, no te fíes. No te pares a ver qué fue ese ruido. No juegues a valiente cuando la noche está trabajando. Mantén el camión derecho, no reduzcas de golpe. Mira 2 veces los espejos. Y si el retrovisor se te mueve apenas como si una mano callada te lo acomodara, no preguntes. Agradece en silencio y sigue. Porque a veces, en esta chamba, la ayuda llega de quien no puede decir su nombre. Y a veces, el único homenaje que podemos hacer es no quedarnos a oscuras en el mismo lugar. Yo no sé si fue una banda,
si fue una venganza, si fue simple mala suerte, que lo averigüen otros. Lo que sí sé es que el origen de una leyenda no es una historia rara. Es un momento que te quiebra la voz y te cambia la manera de agarrar el volante. La de Héctor nació el 30 de julio de 2025, aquí donde la carretera se muerde y escupe, y donde algunos aseguran que, cuando el reloj pasa de medianoche, el frío de un refrigerado que ya no existe todavía se siente en el cuello. Si me preguntan, yo diré esto nada más. A la México Tuxpan se le maneja con respeto, y al miedo también. No por creer en fantasmas, sino por entender que la oscuridad siempre trae compañía, aunque no la mires de frente. Conduce derecho, no te quedes, y no provoques al monte. Él sabe guardar secretos, y algunos, como el de Héctor, prefieren quedarse en el arcén, a medio camino entre la rabia y el descanso, para que nadie más tenga que detenerse en seco para aprender la lección. Emboscada en la México Puebla y multado por salvarse. Me llamo Ricardo, 43 años, 15 detrás del volante. El viaje era sencillo: cargar en Iztapalapa al amanecer, cruzar la México Puebla y entregar en San Martín, Texmelucan, antes de mediodía. El 5 de junio de 2025 amaneció despejado, con ese frío que se pega a los nudillos cuando agarras el volante. Revisé luces, sellos, presiones, todo normal. Ni un mal presentimiento, ni un ruido raro, solo el zumbido del diésel y el crédito de la casa asomándose en la cabeza cada vez que veía el marcador de combustible. Salí de la ciudad esquivando baches y camiones chicos que se cruzan como moscas. Ya sobre la autopista, el tráfico fluía. Un poco denso por unas obras, pero nada grave. Tomé café tibio de un termo rayado que huele a plástico desde que se me cayó en Tlalpan. A esa hora, uno se distrae con tonterías. Los anuncios de comidas caseras, el nombre de los cerros a lo lejos, la manera en que el sol te rebota en los espejos y te hace guiñar el ojo izquierdo. Me acomodé la gorra, abrí un pelín la ventana para que el aire corriera por la cabina. Todo normal, todo limpio. Pasando el kilómetro donde siempre se hacen pelotas los coches, noté algo pequeño pero fuera de lugar. Un Corolla blanco pegado a la lateral, con la cajuela entreabierta. Del otro lado, una pick-up vieja estacionada en reversa, la trompa apuntando a la carretera como si se hubiera arrepentido a última hora. Lo registré, lo solté. Aprietas un poco el acelerador y sigues. Eso hice. Pero alcanzando el siguiente puente, el de concreto amarillo con grafiti, los vi. Dos sombras en el acotamiento, quietas. Traían gorras negras y sudaderas. Uno levantó el brazo como quien pide aventón. Y aquí vino la primera cosita rara del día. No miró al camión, miró más allá, como si estuviera esperando que yo hiciera exactamente lo que terminé haciendo. Frené apenas, reflejo, no más por respetar distancia con el coche rojo de adelante, que también se frenó. Y entonces se abrieron, como si se hubiera destapado una lata. Salieron 4 más de detrás de la barrera, todos encapuchados. Uno traía un tubo, otro, algo que parecía un rifle corto. El coche rojo se orilló, quizá por miedo, quizá por torpeza. Yo no. Yo pisé. No fue una decisión bonita ni heroica, fue puro instinto. Metí el pie hasta el fondo, sentí el motor rugir, el volante vibrar, y el tráiler respondió con ese empuje pesado que tarda medio segundo en llegar, pero cuando llega, arrastra lo que sea. Los encapuchados reaccionaron mal, quisieron cerrarme. El del tubo corrió hacia el carril con los ojos bien abiertos y escuché el golpe seco del metal contra el costado. ¡Ora! ¡Órale!, grité, como si sirviera de algo. Noté, de reojo, un brillo que se movía hacia mí y se encendía el mundo de un fogonazo. El plomazo pegó en el parabrisas, a la izquierda, y estalló la capa externa como telaraña. No fue una escena de película. Fue un chasquido seco y una lluvia de polvo de vidrio que sabe a tierra. Parpadeé por reflejo y en ese pestañeo sentí el segundo golpe, ahora mucho más cerca, como si alguien me tocara el pecho con un dedo helado.
El chaleco que llevaba por cabezón y por costumbre, no por valiente, absorbió lo que pudo. Igual ardió feo. Me quedé sin aire un segundo, como cuando te caes de espaldas en la escuela. El mundo se me encogió a la mancha que era el carril enfrente. Embistí. No tengo una palabra más limpia. Los forcé a saltar. La pick-up salió de su escondite y quiso meterse frente a mí. El choque no fue frontal. La golpeé de costado. La caja del tráiler se bamboleó. La carga se quejó. El claxon sonó solo, pegado, un alarido de metal que parecía decir «quítate». Vi en el espejo cómo la pick-up giraba y le pegaba a la barrera. En ese giro rápido, con las luces rebotando en su toldo, alcancé a distinguir un rostro pálido y una boca abierta. No sé si estaba gritando o rezando. El resto fue ruido. Frenos quemando, llantas patinando, un sedán gris que se atravesó y luego se echó en reversa como si le hubieran puesto fuego en los pies. Me dolía el pecho. No es dolor punzante, es una presión, una piedra caliente. El volante pegaba contra mis palmas sudadas. Al fondo, un helicóptero pequeño que iba más lejos que cerca, o quizá era una ilusión de la vibración del motor. No lo sé. Sí sé que tuve miedo. Miedo simple, no ver venir otro disparo, no ver un bloqueo adelante, no ver nada. Seguí. No pensé en otra cosa que en la caseta. La caseta es refugio. Luz, gente, cámaras. Me repetía eso para no escuchar el tambor del corazón en las orejas. En un alto, una patrulla con luces apagadas apareció en la lateral. Ahí están, pensé. Hice cambio de luces 2 veces y toqué el claxon. La patrulla no se movió. Me vio pasar como se ve pasar la lluvia detrás de una ventana cerrada. Tragué saliva. Me supo a cobre. Al entrar a la zona de la caseta, bajé velocidad a golpes porque la pierna temblaba. Mi camión parecía un animal grande herido, caliente, nervioso, con ganas de seguir corriendo. Me orillé a la zona de emergencias. El hombre de chaleco naranja que cobra boletos me miró con la boca entreabierta, como si se le hubiera olvidado cuál era su trabajo. Yo abrí la puerta despacio. El aire que entró estaba frío, pero en mis manos se sentía ardiendo. Bajé como pude. El chaleco antibalas pesaba y me raspaba el cuello. Caminé con el pecho apretado y tuve esa tontería de pensar, ¿dónde dejé mi termo? En momentos así, la mente se agarra de lo más tonto para no caerse. Me tiraron. Le dije a quien fuera que me estuviera oyendo. Me tiraron. Vengo de un intento de asalto. Necesito apoyo. Guardia Nacional. Ambulancia. Algo. La primera reacción fue humana. Una señora de cabello recogido me ofreció una botellita de agua y un operador de otro camión me sentó en el borde de una jardinera. Respira, compa, respira. Yo le hice caso. Metí aire cortito. Al soltarlo, sentí un ardor que me subía por la clavícula y la garganta. El ojo izquierdo me lagrimeaba por la brisa de vidrio. Repetí, Guardia Nacional, como si fuera una estampita que te protege. Llegaron, sí, llegaron. 3 uniformados con casco, chaleco, la mirada que no mira a nadie en particular. Me preguntaron qué pasó. Les conté en 3 frases. Señalé el parabrisas, el golpe en la carrocería, la mancha negra en el asfalto que había dejado la pick-up. Mientras hablaba, uno ya estaba tomando fotos con el celular. El otro pedía datos del evento como si estuviera llenando una encuesta. El tercero, el que parecía mando, me pidió documentos. Fue ahí donde empezó la parte más absurda del día. No me ofrecieron ir al hospital. No preguntaron si traía balazo o si era una pedrada. No buscaron a los encapuchados. No. Encendieron sirenas. El mando me dijo, a ver, patrón, circuló a exceso de velocidad y embistió un vehículo. Hubo temeridad de su parte, yo lo miré sin entender. La gente alrededor cayó. El operador que me había calmado abrió los ojos como platos. ¿Temeridad?, repetí,
con la voz hecha polvo. Me explicaron, fríos, casi con sueño, que, según su lectura, yo había puesto en riesgo a terceros, que aunque estuviera huyendo, debía respetar el reglamento. Me soltaron palabras que hoy me suenan a chiste: protocolo, procedimiento, informe. Yo veía mi camión, el cristal cuarteado, el hueco en la lámina, y me repetía en silencio: estoy vivo de milagro. Mientras tanto, sacaron la libreta, me dictaron un concepto y me extendieron la sanción. Multa por conducción peligrosa, multa por salvarme. La firmé con la mano temblando porque había cola y yo ya era una molestia. Lo cuento y me vuelve el ardor en el pecho, el del golpe, y el otro ardor, el que hace nudo en la lengua. En cuanto pude, marqué al patrón. Llegó hecho humo, echando chispas por la boca. Quiso hablar con el mando. No hubo caso. «Están cumpliendo, joven», dijo uno, y el joven era yo, sangrando respirar. Con el patrón insistimos en ir a una clínica. Me llevaron en una camioneta que olía a desinfectante y colillas viejas. Ahí el doctor me tocó. Comprobó que el chaleco había detenido el daño serio. Dejó palabras de hospital que alivian: contusión, sin penetración, reposo, analgésico. Agradecí por dentro a ese chaleco pesado que tantas veces me he querido quitar por calor y flojera. Ese día fue la diferencia entre una historia contada y una que otro cuenta por mí. Al regresar por el camión, ya corrían los videos. Alguien grabó los segundos posteriores a la embestida. Se ve la pick-up cruzada, se oye el claxon como grito de animal y se me ve a mí llegar hecho pedazos a la caseta. Lo subieron a redes. Se hizo ruido. Los compañeros empezaron a comentar: otra vez en la México-Puebla, otra vez, y ahora aparte lo multan. En foros, en grupos de WhatsApp, en estacionamientos, la historia creció como crecen las cosas cuando tocan algo que duele a muchos. Esa sensación de que estamos solos en la ruta, de que si te salvas es por tu reflejo, por tu suerte, por tu chaleco viejo, por Dios, por lo que sea. Menos por quienes deberían cuidar. Las menciones a la guardia se volvieron cuchicheos duros. También hubo quien defendió: es que así es el reglamento, es que no pueden actuar sin partes, es que... Pero la imagen no ayuda. Un operador herido pagando por haber acelerado para no morir. Así nació la leyenda. No la inventé yo. La inventaron los que vieron el video, los que lo pasaron por Bluetooth en los patios, los que lo contaron en la fila de carga, los que juran que el conductor, o sea yo todavía, trae el huequito del balazo en el chaleco y lo enseña como quien enseña una cicatriz de guerra. En la versión que se repite al calor de un café, los asaltantes ya no son 6, son 8, 10, 20. La pick-up ya no gira, explota. La patrulla de la lateral ya no mira, se esconde. La multa no es una hoja, es una deuda que te persigue años. En cada boca la historia se afila. Y, ojo, no hablo de mentiras. Hablo de cómo la carretera adorna para sobrevivir el susto, de cómo uno le presta palabras a lo que no cabe en la garganta. El terror de ese día no estaba en lo sobrenatural, estaba en lo simple, y por eso duele. La certeza de que en un tramo de autopista, con el sol parejo y el cielo limpio, alguien puede decidir cuánto miedo vas a pasar y cuánto te costará salir de ahí. Estaba en la cara del encapuchado que nunca me miró directo, como si yo fuera un trámite. Estaba en la pick-up que me quiso cortar el paso con la frialdad de quien mete una silla en la puerta para que el toro se estrelle. Estaba en el agujero del parabrisas que me mira cada que limpio el camión y me devuelve, sin hablar, la pregunta que me hice ese día. ¿Y si frenaba? ¿Y si me detenía? ¿Y si dejaba que subieran? Hay preguntas que es mejor no contestar. Esa tarde, cuando por fin me soltaron y encaminé el camión a un patio amigo, me temblaban todavía las piernas. Apagué el motor y me quedé sentado un rato, viendo cómo el calor salía del cofre como un aliento cansado. Me quité el chaleco.
Lo puse en el asiento de copiloto. Pesaba como si le hubieran metido piedras. Tenía marcado el golpe, un beso duro a la altura del corazón. Pasé los dedos por encima y sentí el borde áspero. Toqué mi pecho, morado, sensible, y agradecí. Sí, agradecí. A veces sobrevivir también es una habilidad que se practica. En los días siguientes, los compañeros me escribieron. Uno me contó que a su primo lo frenaron ahí mismo y le quitaron hasta las botas. Otro juró que la patrulla de la lateral se aparece cada que hay movimiento raro y nunca hace nada. En un grupo de Facebook, alguien subió un mapa con puntos rojos y la México-Puebla parecía sarampión. Entre bromas y corajes se fue formando el "no te duermas", el "pega al centro", el "si ves coche estacionado con cajuela abierta, cambia de carril y pasa con luz alta y claxon". Nacieron reglas no escritas que ya existían, pero que ese día volvieron a la primera línea. Y la multa, la hojita ridícula, se volvió símbolo. La pegué con un imán en el refrigerador. No por masoquista, para no olvidar el precio de acelerar, para no olvidar que hay veces que te toca escoger. O te quedas para que te abran la caja como si fueras lata, o te vas con todo y llevas el miedo por delante como escudo. Ninguna de las dos sabe a triunfo. Ahora, cuando paso por ese tramo, bajo el volumen y entro derecho, sin titubeo. Si el tráfico se atora, dejo distancia con el de adelante para tener salida. Miro espejos de manera casi enfermiza. Si algo me huele mal, lo digo, aunque parezca alerta de loco. Atentos, hay carro sospechoso en el acotamiento, cajuela abierta, 2 tipos a la sombra. Más de uno me agradecerá sin decirlo, y si no, igual quedo en paz. Uno aprende a cuidarse al grado de parecer exagerado. Prefiero eso a volver a sentir ese dedo helado pegándome en el pecho. Dicen que la leyenda seguirá creciendo, que ya se cuenta como el día en que multaron a un trailero por no dejarse matar. En unos meses, apostaría, saldrá un corrido, o un video con voz gruesa y música tensa, y ahí estaré yo, con otro nombre, con otro camión, acelerando mientras alguien desde la lateral se hace de piedras. No me ofende. Que lo cuenten, que lo exageren, si con eso otro operador prende focos y decide no confiarse. La carretera también es una gran escuela de historias útiles. La reflexión es simple, no requiere poesía. Si manejas de noche o de día por la México-Puebla, o por cualquier tramo donde el rumor de aguas ya no es rumor, trae tus sentidos prendidos y tu dignidad fijada al asiento. Nadie va a defender tu vida como tú mismo en el segundo exacto en que toque. Y si un día te toca correr, no pidas permiso. Corre. Luego te explicas. Luego te curas. Y si encima te cobran por salvarte, guarda el papel. No para llorar sobre él, sino para que no se te olvide que en esta ruta ser prudente no es manejar despacito, es prepararte para decidir en un parpadeo. Porque la diferencia entre volver a casa y convertirse en legendita de patio puede ser tan fina como un vidrio cuarteado que todavía te deja ver el camino. Láseres del Macrolibramiento Palmillas. La madrugada del 14 de agosto de 2025, salí con la idea de cruzar el Macrolibramiento Palmillas sin detenerme. Ya conoces ese tramo, recto, silencioso, con los cerros como sombras recargadas sobre la carretera. La hora era rara, ni noche ni amanecer. Ese hueco en el que el cuerpo va en automático y la cabeza se llena de ruidos que no existen. Llevaba café frío en el portavasos, la chamarra abierta y la radio bajita, solo para que no pesara tanto el silencio. El camión vibraba a 80, nada del otro mundo. Todo parecía normal. Hasta que no lo fue. Primero vi un destello chiquito, como un puntito jugando en el parabrisas. Pensé en un bicho, en una luciérnaga rezagada, en cualquier cosa menos lo que era. El punto se movió de lado a lado, ligero,
y luego se clavó directo en la cámara del tablero. Verdezazo. Un láser de esos que usan para molestar desde las tribunas en los estadios, pero esto no era un partido, ni había gente alrededor. Era un rayo bien plantado, como si alguien conociera mi cabina mejor que yo. En ese segundo, uno no piensa bonito. Lo primero que me cruzó fue: no frenes, no te pares, no hagas algo que te deje a merced, se te tensa la nuca, te suda la palma y el estómago se te hace nudo. Levanté la mirada al espejo del lado y otro punto verde brincó en el cromo y otro más entró por mi lado derecho, rasguñando la puerta. 3 luces, 3 manos, 3 tipos, o eso creí. No sé por qué, pero me dio por apagar la radio. Necesitaba escuchar la carretera, el motor, mi propia respiración. El láser pegado a la cámara era como un zancudo al que no puedes espantar. Empezó a saturar la imagen y el monitor se fue a blanco. Listo, sin registro, sin pruebas. Y ahí me cayó el 20. No querían cegarme a mí, querían dejar sin ojos al camión. Si pasaba algo, no habría video, ni placas, ni rostros, ni nada. Y si te roban o te paran en seco, al otro día tu relato suena como excusa. El punto se movió al parabrisas y rebotó en los cristales como si supiera dónde hacer más daño. Los verdes empezaron a bailar, 1, 2, 3, entrando y saliendo, jugando con mi paciencia. Esto es una encerrona, pensé, y como si me leyeran la mente, el primer carro apareció sin ruido, se plantó adelante y bajó la velocidad. Era un sedán oscuro, chaparro, con película en los vidrios, el tipo de carro que no quieres ver a esa hora. Luego otro se asomó por la izquierda, pegadito a la línea. A la derecha, el acotamiento parecía angosto como pasillo de casa vieja. No quedaba hueco. Lo que siguió lo hice por puro instinto. Aprietas el volante como si fuera cuello. De reojo busqué la palanca. El motor respondió primero con un gruñido, como si tampoco quisiera ir hacia atrás, y luego sí, el jalón fuerte. Reversa. No fue elegante, no fue de película, fue bruto, fue feo, fue necesario. El sedán delantero frenó, esperando que yo cayera en la trampa. Pero el retroceso lo agarró con la guardia abajo. La caja se quejó, las llantas cantaron, y yo empecé a mirar por los espejos como si fueran 2 televisores con distinto canal. Atrás venía vacío un tramo, negro, pero libre. A la izquierda, el otro carro intentó cerrarme, pegándose más. A la derecha, el acotamiento se abrió apenas lo justo. Y los puntos verdes, tercos, seguían. Uno me pegó en la pupila y vi chispas blancas. Parpadeé fuerte, recé bajito y seguí metiendo reversa como condenado. No fue sencillo. Cuando vas hacia atrás con tráiler, el mundo se invierte. Lo que está a tu derecha se te va a la izquierda y viceversa. Las manos quieren una cosa y el remolque otra. El sudor te quema los ojos. No me vas a quebrar aquí, dije, no sé a quién, al camión o a esa madrugada. La caja serpenteó y por un miedo estúpido pensé que iba a morder el muro. Entonces el carro de la izquierda intentó subir al camellón para alcanzarme y en ese brinco perdió tracción, un segundo. Ese segundo me regaló una ventana. Giré apenas, entré al acotamiento. Seguí en reversa hasta que sentí el golpe seco del llantazo con el borde. No fue un golpe grave, pero sonó a realidad. El de adelante se cambió de carril, quiso ponerse a mi costado para bloquear el retroceso. Me estaba imaginando la cara del conductor, esa mezcla de prisa y rabia cuando la presa no obedece. Otro láser me bailó en la boca, como si adivinaran que estaba mascando un chicle desabrido. Lo escupí. Ridículo o no, necesitaba expulsar algo. Respiré por la nariz hondo, como me enseñó un viejito en un taller de San Juan del Río. Si te tiembla la mano, detén la respiración. Si te tiembla la cabeza, suéltala. Solté. Metí primera. El motor cambió de tono. Dejé de ir hacia atrás.
Salí del acotamiento con un golpe de voluntad y un poco de suerte. El sedán alcanzó a rozarme el parachoques, pero no me cerró. Di luces altas, como si con eso pudiera asustar al miedo. No asusta, pero te recuerda que tienes herramientas. Los puntos verdes se apartaron un segundo, y ese segundo fue suficiente para ganar distancia. Aceleré más de lo que me gusta confesar. El tráiler vibró como si fuera de lámina pura. Los espejos se llenaron de noche. Atrás, los carros se cambiaban de carril en zigzag, como perros que se quedaron sin hueso. Alguien tocó el claxon, un sonido flaco y lejano. Yo solo escuchaba el motor, el aire, mis latidos. No dije una palabra en todo ese tramo. A veces hablar empeora las cosas. Cuando ya no vi los verdes ni los carros, no canté victoria. En esas carreteras, el susto no te llega una vez, te llega por oleadas. Esperé otra curva traicionera, otro bloqueo, otro carro detenido con las intermitentes pidiendo auxilio. Nada, solo asfalto que se empinaba y luego bajaba, como el pecho de alguien dormido. Pensé en Orizaba, en La Rumorosa, en el libramiento de mi pueblo. Todos lugares donde uno aprende a medir el peligro por el olor, por el aire, por lo que no se ve. Llegué a un paradero chico, sin nombre, con 2 lámparas que alumbraban más polvo que piso. Me estacioné de reversa, ahora sí con calma, 1, 2, 3, y dejé al camión respirando. Apagué el motor y tuve esa sensación que odias y amas. El silencio que te cae encima después del ruido. Te pesa, te acomoda, te revisa. Las manos me temblaron por fin. Abrí y cerré los puños. No quería bajar, pero bajé. Necesitaba pisar suelo y comprobar que todavía estaba en el mundo donde todo tiene peso y huele a diésel. El guardia del parador, un señor con gorra vieja, prendió un cigarro y me miró de arriba a abajo como si yo trajera el láser pegado a la frente. Me preguntó si todo bien. Le dije que sí, que solo iba a estirar las piernas. Caminé hasta el baño, me eché agua en la cara. El espejo devolvió unos ojos enrojecidos por el reflejo verde de hace unos minutos. Se te queda estampado, como si lo hubieran tatuado por dentro. Cuando respiras, vuelve el sabor metálico, el de la adrenalina. Regresé a la cabina y revisé la cámara. Pantalla en blanco, archivos corruptos. Pues claro, pensé, ese era el plan desde el primer punto. Traté de rescatar algo. Nada. La noche me había borrado igual que un trapo húmedo sobre un pizarrón. Grabé una nota de voz con la hora, el lugar, lo que recordaba. Los detalles se van como agua entre los dedos si no los atrapas a tiempo. El tipo de carro, el brillo de los rines, el ritmo de los verdes. Hice memoria del orden. Primero el frente, luego el lateral, luego el otro. La trampa tenía coreografía. Mientras hablaba, noté otra cosa. Cuando el láser entró directo al ojo, tuve una imagen absurda. Una cancha, un estadio, un portero encandilado. Me di cuenta de que esa comparación no me había venido nomás porque sí. A nosotros, los de carretera, nos ven como un equipo que juega solo. Somos 11 en 1. Si te tumban, no salen a la cancha otros que te cubran. Por eso escogen la hora floja, por eso apagan tus ojos, por eso te encierran como gallina. No se ocupan balazos cuando se domina el miedo. Afuera, el señor de la gorra platicaba con el de la tienda. Las voces se arrastraban como sillas viejas. Pedí un café. Malísimo, por cierto. Pero el calorcito me puso la lengua en su sitio. Lo sorbí a tragos cortos. Cuando sentí que la cabeza ya no latía, volví a subirme. No era buena idea dormir ahí. Tenía que moverme a un punto con más luz, con más ruido, con más ojos ajenos que, por pura presencia, te dejan fuera del radar. Los siguientes kilómetros los hice con la cámara apagada, aunque volvía a encenderla cada tanto, con la esperanza de que, de milagro, aceptara grabar. No lo hizo. Supuse que la lente había quedado ciega por un rato, como el párpado entumido después del flashazo. El primer amanecer agarró los cerros y los puso naranjas.
Cuando hay sol, hasta la miseria huele a pan dulce. Uno cree que ahí se acabó el peligro. Uno es ingenuo cuando sale el sol. En el primer retén militar me acerqué y conté lo básico. No andaba buscando pleito. Solo quería que supieran que por ahí alguien estaba usando láseres para borrar historias. El soldado me escuchó con respeto, sin ironías. Tomó nota, me pidió la hora exacta, el sentido en el que iba, si vi rostros. Le dije que no, que fueron sombras con intención y carros con prisa. Asintió. Nada de sermones. Me dijo que, si lo creía conveniente, hiciera un reporte formal. Lo pensé. Recordé la pantalla vacía. Recordé mi voz temblorosa en la nota de audio. Hice una mueca. A veces lo formal sirve, a veces se gasta en papeles. Prometí intentarlo al llegar a la base. Esa misma tarde, con luz plena y tráfico de día, volví a pasar por el tramo. Las marcas seguían ahí. Un raspón en el parachoques, un pequeño corte en la pintura del costado, señales chiquitas, como cicatrices que nada más yo sabría leer. A la derecha, el acotamiento que me regaló la salida parecía más ancho de lo que lo recordaba. Es el truco de la memoria. En la madrugadita todo se encoge. De vuelta, el libramiento se veía inocente, casi bonito, como si negaran lo de hace unas horas. Y sí, se enoja uno con la carretera por tener esa cara doble. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por la leyenda de los láseres del macrolibramiento, no me río. Entiendo por qué se volvió relato, por qué corre de WhatsApp en WhatsApp, de cafetera en cafetera. Los cuentos de terror de nosotros los traileros no nacen con fantasmas en túnicas. Nacen con cosas chiquitas que te desarman. Un puntito verde, un vidrio que no refleja, una cámara que se va a blanco, un sedán que se te pega como chicle. Son las cosas que sabes que existen, que puedes tocar, pero que a esa hora se portan como si las trajera el diablo. Y claro, también están los que exageran y agregan pistolazos o perros negros gigantes. No hace falta. La realidad tiene colmillos suficientes. No soy héroe. Esa noche no salvé a nadie más que a mí y a mi camión. Y la maniobra de reversa no fue bonita. Fue torpe y desesperada, como todas las cosas hechas para seguir respirando. Pero si este video sirve de algo, si mi voz le llega a alguien que está programando cruzar por ahí, que sirva por esto. No confíes en el silencio, no confíes en la oscuridad que parece tranquila, no confíes en el punto verde que parece juguete. Si la cámara muere, no te quedes. Muévete. Si te encierran, no regales tu inercia. Gira despacio, prueba el acotamiento, mide tus espejos. A veces el camino no se abre hacia adelante, se abre hacia atrás, aunque todo en tu cuerpo te pida lo contrario. Y una cosa más, a los que andan de noche les digo lo que me dijo aquel viejito del taller, y que esa madrugada me salvó. Cuando la mano tiembla, detén la respiración. Cuando la cabeza tiembla, suéltala. En la carretera no se ganan medallas por resistir terquedades. Se gana por leer el aire, por oler el peligro, por aceptar que el orgullo estorba. Si ves un brillo verde donde no debería estar, no esperes a ver el segundo. Cambia el plan, cambia la ruta, cambia el ritmo. Porque ese 14 de agosto, en el macrolibramiento Palmillas, yo aprendí que los asaltos no siempre llegan con gritos ni con balas. A veces llegan en silencio, en puntitos de luz que te quisieran borrar la noche y la historia. Y uno, que vive de contar kilómetros, no puede darse el lujo de que le borren ni una sola línea. Por eso lo digo y así cierro. En esa zona, en esa hora, no te fíes ni de tu sombra. La carretera tiene memoria, y a veces la gente que la camina quiere que la tuya se quede en blanco. Ladrón que brincó del tráiler. Yo estaba ahí, pegado al volante de mi camión, con ese olor a diésel que se te mete en la ropa y no sale ni con 2 lavados. Era de madrugada, pero ya clareaba. A la altura de la México-Pachuca, el aire es frío y seco, y las luces anaranjadas de la autopista hacen ver el asfalto como una cinta sin fin. Había poco tráfico. Unos taxis que se cruzaban de carril sin avisar, un par de autos con prisa,
y detrás de mí, mucho más atrás, las sombras largas de otros tráileres que venían rezagados. Todo normal hasta que dejó de serlo. Primero sentí el golpecito en la caja, como si alguien hubiera lanzado una piedra. No me espanté. A veces pasa. Lo raro fue el segundo golpe, más seco, más cerca de la cabina. Bajé un poco el volumen de la radio para escuchar mejor. Nada. Solo el rugido del motor y el viento. Y luego, la puerta del copiloto jaló 2 veces, suave, como probando. Se me cerró el estómago. No traía copiloto. Eché seguro por reflejo, aunque sé que eso no detiene a nadie decidido. El corazón empezó a latirme en la garganta. Aflojé tantito la velocidad. No quería frenar del todo, pero tampoco seguir como si nada. Y en ese titubeo, en esa duda tonta que dura un segundo, me ganaron. El hombre apareció por la ventana lateral, pegado al cristal, como lagartija. No sé de dónde subió ni cómo se sostuvo, pero ahí estaba, con la cara cubierta con un pañuelo grasiento y los ojos bien abiertos, brillosos, envalentonados. Golpeó el vidrio con los nudillos, 1, 2, 3 veces. Me hizo una seña para que bajara la ventana. Negué con la cabeza, apreté el volante hasta que me tronaron los dedos. Entonces sacó algo metálico del pantalón. No sé si era un arma de verdad o una réplica, ni me importó. La garganta me ardió. Bajé un poco el vidrio. Entró un aire helado con olor a tierra mojada. «Oríllate», dijo, casi pegando los labios a la ranura. «Ahorita». No grité ni discutí. En estas cosas, uno aprende que pelear en el momento equivocado solo empeora todo. Metí direccional, busqué la manera de no hacer olas. Él se mantuvo colgado, vigilante, como si llevara años practicando ese acto de circo. Cuando por fin me orillé, el tipo abrió la puerta del jalón y se subió a la cabina de un brinco. Tenía las manos sucias de grasa y la ropa olía a humo. No olía a calle, olía a taller y a noche sin dormir. No levantó la voz, no se hizo el valiente. Solo me apuntó con lo que traía y me dijo que me bajara. Su tono fue tan plano, tan normal, que me dio más miedo. «Bájate, chofer, y tranquilo, nomás quiero el camión». Me quedé un segundo de más sentado, como si mi cuerpo no entendiera la instrucción. Él me empujó con el hombro, sin rabia. Sentí el filo de la puerta en la espalda. El piso estaba frío. Mis botas chirriaron. No pensé en nada, o pensé en todo al mismo tiempo. Mi familia, la póliza del seguro, la fama de esa carretera, los videos que se hacen virales y luego se olvidan, la gente que opina sin saber. Di 2 pasos hacia atrás. El ladrón se acomodó al volante como si fuera suyo desde siempre. Ajustó el asiento, movió los espejos. Ese detalle me hizo ver que no era la primera vez. «No hagas nada raro, te quedas aquí, yo me voy». Yo quería hablar, pedirle que al menos me dejara mi lonchera, un suéter, cualquier cosa, pero la lengua se me pegó al paladar. Miré alrededor, el acotamiento, el monte ralo, un pedazo de llanta reventada en la orilla. La autopista seguía viva, indiferente. En algún punto, más adelante, sonó una sirena lejana, como un mosquito necio. El ladrón encendió direccional y se reincorporó al carril. Y ahí fue donde la cosa tomó un giro que nadie contaría bien si no lo hubiera visto. Un par de kilómetros más adelante, yo lo supe después, una patrulla le cerró el paso. No era una persecución de película, era la torpeza de la madrugada, de los que están medio dormidos y de los que ya no distinguen entre valentía y necesidad. El ladrón pisó el acelerador. El tráiler respondió con ese gruñido hondo que solo tienen las máquinas pesadas. Yo lo miraba desde lejos, impotente, con los brazos cruzados, sintiendo que la piel me quedaba grande. A veces el miedo te hace sentir como prestado dentro de tu propio cuerpo. Y entonces ocurrió. El ladrón abrió la puerta del conductor y, en movimiento, se preparó para saltar.
Los que hemos manejado sabemos lo que son 32 kilómetros por hora. Parece poco si lo dices, pero sobre el asfalto es un mordisco a la carne. La patrulla iba rezagada, calculando. El camión, por su peso, no obedece caprichos. Si se queda sin manos, sigue derecho un tramo, como un animal ciego. Él miró al frente, miró a la patrulla, miró el acotamiento, se santiguó. Lo vi clarito por el reflejo del espejo, y se aventó. No cayó bien. Puso primero los pies y luego el hombro. Rodó 2, 3 veces, hasta que quedó de lado, con un quejido seco que me atravesó como clavo. La patrulla frenó a medio metro de su cuerpo. Del tráiler, ya sin guía, salió un humo del escape y avanzó otros metros, obediente al impulso, hasta que mordió la barrera y se detuvo a los empujones, como si se negara a aceptar que todo había terminado. El mundo se quedó sin sonido un segundo. Luego volvieron los gritos. «¡Atiende la pierna! ¡No lo muevas! ¡Pide apoyo!». Yo no me moví. Sentí una culpa rara, como si yo lo hubiera invitado a subir. Toqué mi pecho y me di cuenta de que estaba empapado de sudor. Tenía los dedos torcidos de apretar el cinturón. Caminé despacio, sin que nadie me viera, hasta un punto desde donde se alcanzaba a escuchar lo que decían. No había sangre por todos lados. Había polvo, vidrio, un olor a caucho quemado que te raspa la garganta. El ladrón pataleó leve, con la cara apretada de dolor y un hilo de voz que no quería salir. Los policías no se veían bravos, se veían preocupados. Uno de ellos, un chavo de barba rala, miraba al hombre con una mezcla de coraje y lástima. Esa combinación la he visto muchas veces en la carretera. Alguien gritó que ya venía la ambulancia. El ladrón intentó sentarse y soltó un alarido que hizo callar a todos. Yo di un paso atrás, no por horror, sino por respeto. En ese momento no era el ratero, no era el enemigo, era un cuerpo quebrado, un muchacho que eligió mal, o que no tuvo opciones y se convenció de que sí. Me pregunté cuántas veces había subido a una caja así, cuántas veces se había jugado la vida por un motor ajeno. Me pregunté si tenía hijos. La cosa se me atoró en la garganta. No lloré. La carretera no te deja. La ambulancia tardó menos de lo que parecía. Los paramédicos se movieron con el ritmo de los que ya han repetido esa coreografía demasiadas veces. Colocaron férulas, hicieron preguntas rápidas, cortaron tela. El ladrón balbuceó un nombre que nadie entendió. Cuando lo subieron a la camilla, unos curiosos intentaron acercarse con el celular levantado, buscando su minuto de fama. Un policía les advirtió que se quitaran, que respetaran. No todos obedecieron. Un señor de camisa a cuadros se quejaba de que luego por eso los sueltan. Una señora rezaba. Yo, en medio del murmullo, escuché el sonido suave de mis propios dientes temblando. No sé en qué momento alguien me reconoció como el chofer. Un agente se me acercó y me preguntó si estaba bien. Dije que sí, pero mi voz salió como de otro, seca, cascada. Me pidió mis papeles, me hizo preguntas que no supe responder con claridad. ¿A qué hora exacta te abordó? ¿Viste de dónde subió? ¿Alguien más con él? Quise contestar bien, pero los recuerdos se me mezclaban. El golpe, la cara pegada al cristal, el olor a humo, la seña de santiguarse antes de brincarse. El agente me miró como se mira a quien está de pie por puro milagro. Me ofreció agua. Me supo a metal. Mientras la grúa acomodaba el tráiler y la ambulancia se iba con el ladrón que ya no parecía tan bravucón, me quedé mirando el carril. Vi marcas de llanta sobre la grava, un lente de faro partido, una gorra negra aplastada. Me acerqué a la gorra por impulso. Al levantarla, vi una inicial bordada con hilo rojo. A veces, un detalle así se te queda pegado más que el evento completo. Los policías me dijeron que no tocara nada. Dejé la gorra en el piso, con cuidado, como si fuera frágil. Me limpié las manos en el pantalón. Por fin respiré hondo, como si hubiera estado en apnea desde el primer golpe. No diré que se hizo silencio. En una autopista nunca hay silencio.
Pero sí hubo un momento raro, una calma que no era normal. Los carros seguían pasando, pero despacio, con esa curiosidad morbosa que hace que todos volteen. De un tráiler cercano, el chofer me hizo señas de «todo bien». Le levanté el pulgar por inercia. «¿Todo bien?» «Sí». Como si «bien» fuera una palabra que todavía aplicaba para ese amanecer. Un perro flaco apareció de no sé dónde, olfateó la orilla del camino y se fue como si nada. La vida siempre encuentra cómo continuar, aunque nosotros estemos anclados en lo que pasó. Ya después vinieron los papeles, el seguro, las llamadas, la grúa llevándose la unidad, las preguntas que se repiten como disco rayado, que si lo conocía, que si he sufrido otro asalto, que si creo en Dios. Así te preguntan, sin avisar, como si la fe tuviera algo que ver con la resistencia del acero. Lo más extraño fue lo que empezó a contarse días después. Alguien subió un video. Se veía de noche, con las luces de una patrulla y el tráiler avanzando solo, como caballo desbocado, y ese salto torpe hacia el acotamiento. La gente comenzó a decir que el ladrón no cayó por gusto, que algo lo empujó, que en la México Pachuca hay manos que no se ven y que a cierta hora empujan a los que suben sin permiso. Ya sabe cómo son las leyendas, toman un detalle y lo vuelven centro. No sé si fue eso. Lo que sí sé es lo que sentí cuando me quedé solo en el acotamiento. Una presencia rara, como de alguien parado muy cerca, respirando despacito, casi en mi nuca. Podría jurar que no era él, ni policía, ni curioso, ni paramédico. Era otro. No vi a nadie, no escuché pasos, solo ese peso en el aire, ese aviso que no necesita palabras. Me imaginé a la carretera como un animal viejo que conoce a todos los que la cruzan y sabe quién está de más. Habrá quien se ría. A mí me da igual. Yo lo sentí. Pasó una semana y volví a manejar por el mismo tramo. Los postes de luz seguían ahí, los mismos anuncios, el mismo olor a tierra seca al amanecer. Pero yo ya no era el mismo. Bajé la velocidad al llegar a ese kilómetro, como si me acercara a una capilla improvisada. Miré el acotamiento, esperando ver la gorra aplastada. No estaba. En su lugar, alguien había dejado una botellita con agua y una veladora sin encender. No quise tocar nada. Pasé de largo, con el pecho apretado. Pensé en el ladrón con la pierna rota, en la ambulancia, en la patrulla que frenó a tiempo, y pensé en la seña de la cruz antes del salto. ¿Quién se santigua cuando va a robar? Uno que todavía cree que alguien, allá arriba o aquí, puede mirar. Desde entonces, cada vez que cuento esta historia, la gente me interrumpe con su propia versión. Que si el ladrón no iba solo, que si adentro del tráiler se escuchaban golpes, que si las luces de la patrulla fallaron porque esa zona jala energía. Yo ya no discuto. La leyenda hace su trabajo, y a veces la leyenda sirve de aviso mejor que cualquier reglamento. Lo único que agrego, siempre, es la parte que nadie quiere oír: el brinco. No como acto de película, sino como lo que es: carne y hueso chocando contra piedra a una velocidad que no perdona. Ahí, en ese segundo, se acaba la valentía y se asoma la verdad. Usted que me escucha o que me ve en el video pensará que exagero, que me ganó lo dramático, o pensará que soy muy blando por sentir lástima de un ratero. Está bien, pero déjeme decirle esto, como quien deja una nota doblada en el tablero. Si alguna vez le jalean la puerta del copiloto en plena marcha, no haga de héroe ni de juez. Piense rápido, sí, pero piense con la cabeza fría. No se crea invencible, no le grite a la noche. La carretera escucha más de lo que uno quiere y cobra lo que le deben tarde o temprano. Yo sigo manejando, la rutina te obliga, pero en esa zona ya no subo la música. Prefiero oír si algo raspa la lámina, si algún ruido nuevo me dice aguas. Y cuando paso por el lugar del salto, bajo un poco la velocidad, no por superstición, sino por memoria. Porque ese día
Un hombre se santiguó y se arrojó al acotamiento como si abajo hubiera brazos esperándolo. No lo sabía. Solo estaba el asfalto, ese animal frío que no abraza a nadie. Y estaba yo, con el corazón en la garganta, aprendiendo de nuevo lo obvio, que la vida pesa más que un camión, pero aguanta menos que una llanta sobre grava. Así que si un día escucha que en la México Pachuca empujan a los que suben a robar, no se clave en si es cierto o no. Quédese con el aviso. En la carretera, lo que no mata de golpe, se cobra en cuotas. Un susto aquí, un frenón allá, un sueño que no te deja dormir. Yo ya pagué una parte, quiero pagar la otra, y por eso lo dejo dicho, con el olor a diésel pegado a la piel. Maneje con los ojos abiertos y el alma quieta. Y si la noche le habla al oído, por favor, no le conteste.